¿Y si la extrema derecha tomara el poder en todos los países de Europa? Esta semana te propongo imaginar que la extrema derecha se instala en toda Europa. ¿Qué pasaría? Imagina gobiernos que rechazan la diversidad, cierran sus fronteras, reforman la justicia a su imagen. Los discursos cambian de un día para otro. Odio, exclusión, control total. Los derechos humanos retroceden. Las libertades individuales son silenciadas. Se multiplican las leyes discriminatorias que apuntan a minorías, migrantes y opositores. La democracia es una fachada. El poder se concentra en manos de una élite ultraconservadora dispuesta a todo para afirmar su autoridad. Económicamente, se instala el repliegue. Los intercambios con el exterior disminuyen, las empresas internacionales huyen, el desempleo explota. En pocos meses, la vida diaria cambia. Patrullas en las calles, controles permanentes, vigilancia generalizada. Frente a esta amenaza, las voces disidentes son silenciadas. Periodistas, intelectuales, artistas son censurados o arrestados. El miedo se instala, la sociedad se fractura. La primera arma del poder es la vigilancia masiva. Cada movimiento, cada mensaje es observado. Las redes sociales son censuradas, las plataformas vigiladas. La libertad de expresión se vuelve un lujo reservado a unos pocos. La propaganda es omnipresente. Los medios oficiales repiten sin cesar un discurso único. La necesidad del orden, la amenaza exterior, la superioridad de cierta identidad. Toda oposición es calificada como traición o amenaza a la seguridad. Se multiplican las leyes de seguridad, toques de queda, arrestos sin juicio, detenciones arbitrarias. Cientos de miles desaparecen en prisiones o campos. La población vive en miedo permanente. La educación también es controlada. Se enseña la historia oficial. Se borra toda diversidad o crítica. Los niños crecen en un sistema formado para aceptar el autoritarismo como normal. Las minorías son aisladas y perseguidas. Racismo, violencia policial, discriminación se vuelven norma. La sociedad se hunde en la división y el odio, incapaz de reconstruirse sobre el respeto y la diversidad. Extrema derecha toma el poder en todos los países de Europa. Y en el plano económico, es una catástrofe. El repliegue nacionalista hace estallar los acuerdos europeos. Las fronteras se cierran, los tratados se suspenden, los intercambios comerciales caen. Alemania pierde sus clientes, Polonia sus subcontratistas, España sus turistas. Las sanciones llueven, las tensiones diplomáticas se multiplican. Resultado: los inversores extranjeros huyen, las empresas cierran, las cadenas de producción se derrumban, el desempleo se dispara. 25% en España, 30% en Grecia, millones de jóvenes sin empleo. Las clases medias se empobrecen, la precariedad explota. En todas partes, los servicios públicos se derrumban, hospitales saturados, escuelas abandonadas, transportes averiados. Los estados ya no tienen presupuesto, ni ayuda europea, ni margen. La juventud, ella, ya no cree en nada. Huye hacia Canadá, Australia, los países nórdicos. Los que se quedan caen en la depresión, la rabia o la calle. La tasa de suicidio aumenta, la violencia urbana también. Y mientras el pueblo lucha por sobrevivir, una pequeña élite cercana al poder se enriquece. Acceso a los contratos públicos, privilegios, corrupción masiva. Las diferencias de riqueza alcanzan máximos históricos. Una Europa en ruinas, sacrificada en nombre de una ideología extrema, y la libertad sobre el propio cuerpo se convierte en el primer objetivo. En pocos meses, las leyes antiaborto se disparan. Prohibición total en España, Italia, Polonia, Hungría. En Francia, el aborto se retira de la Constitución. Las clínicas cierran. Las mujeres que pueden se marchan al extranjero. Las demás sufren, a veces poniendo en riesgo su vida. La sexualidad vuelve a ser tabú. La educación sexual se elimina, sustituida por clases de moral familiar, donde se enseña que el sexo es únicamente dentro del matrimonio y para tener hijos. Los preservativos desaparecen de las escuelas.
Se detienen las campañas contra el VIH y las infecciones aumentan. Las minorías sexuales son borradas, matrimonios homosexuales anulados, adopción prohibida, asociaciones LGBT cerradas. Las marchas del orgullo son sustituidas por marchas por la familia tradicional. Las agresiones homófobas se disparan, toleradas por las autoridades. Las mujeres son relegadas a un papel tradicional, madres, esposas, en el hogar. Las ayudas sociales dependen del número de hijos. Brigadas de moralidad multan por una falda considerada demasiado corta o una conducta provocadora. En 5 años, Europa se convierte en un museo del patriarcado. Millones de mujeres privadas del derecho a decidir sobre su cuerpo, su vida, su futuro. La libertad individual se sacrifica en favor del control social. En varios países, como Francia o España, se prohíben las lenguas regionales para reforzar una identidad pura. Las minorías étnicas, religiosas y culturales son rechazadas y perseguidas. En Alemania, las comunidades turcas sufren un control más estricto. En Italia, los gitanos son expulsados sin reubicación. Y en Polonia, los refugiados africanos pierden acceso a la salud y la educación. Las expulsiones masivas obligan a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares. En Bélgica, familias son deportadas sin aviso. En Reino Unido, inmigrantes del este de Europa son expulsados pese a estar integrados. La libre circulación en Europa termina. El miedo al diferente se fomenta en los medios y las escuelas. Los libros de texto ocultan la historia de las minorías, como la presencia árabe en la España medieval o la contribución judía en Polonia. Los museos retiran obras relacionadas con culturas extranjeras, como la historia otomana en Hungría. La convivencia desaparece. Los barrios mixtos se vuelven homogéneos e aislados. En Francia, la diversidad social se pierde, aumentando la desconfianza y tensiones entre comunidades. Las escuelas también se segregan. La Unión Europea se debilita. Aumentan las tensiones entre países y se construyen muros, especialmente entre Hungría y Serbia. La violencia entre comunidades crece. En Italia, grupos de extrema derecha atacan centros de migrantes. En Francia, los enfrentamientos son frecuentes. La policía suele ser pasiva. Este rechazo sistemático destruye el tejido social europeo, reavivando el racismo y antiguos odios. La fractura entre los pueblos debilita gravemente la cohesión del continente. 6 meses después, el balance ya es pesado. La economía europea se desploma. El PIB global disminuye. Las exportaciones caen en picado. Alemania ya no vende sus coches como antes, Francia tiene dificultades para colocar sus productos agrícolas, y los mercados extranjeros se cierran uno tras otro. Las grandes empresas cierran fábricas, los inversores huyen, y el costo de la vida se dispara. Muchos productos cotidianos son difíciles de encontrar o demasiado caros. En las escuelas, las aulas están vacías. Muchos niños de familias inmigrantes han desaparecido del panorama, se han ido con sus familias. Escuelas cierran por falta de alumnos, otras agrupan varios niveles en la misma clase. Los profesores se quedan sin trabajo. Las actividades extraescolares desaparecen. En la vida cotidiana, todo es más lento y complicado. Los hospitales funcionan a medio gas por falta de personal. Los tiempos de espera para atención médica se disparan. En los comercios hay menos variedad y opciones. El pequeño restaurante indio de la esquina cerró. También la panadería portuguesa. El transporte público reduce horarios por falta de conductores. Incluso el correo tarda el doble en entregar un paquete. Los gobiernos de extrema derecha repiten que es el precio a pagar para recuperar nuestro destino. Pero las filas ante los bancos de alimentos se alargan, y en las calles crece la rabia. Europa está de rodillas bajo el yugo del régimen, pero en la sombra, una ira persiste. En las cuevas, en las redes clandestinas, en las calles, miles de voces se alzan para decir no. Luego, todo cambia. Una manifestación estalla en una capital, luego 2, luego 10. Las fuerzas del orden, agotadas, comienzan a retroceder.
Los soldados se niegan a disparar contra la multitud. Las banderas del régimen son arrancadas, reemplazadas por las del pueblo. La revuelta se propaga como pólvora. Los gobiernos caen uno tras otro. Las prisiones se abren, liberando a los presos políticos. Los líderes extremistas son juzgados públicamente, sus crímenes expuestos al gran día. Y por primera vez en años, Europa respira. Las plazas se llenan, no de consignas de odio, sino de debates, proyectos, decisiones tomadas colectivamente. Los ciudadanos finalmente se vuelven los verdaderos actores de su futuro. De más participativa. Asambleas locales, decisiones transparentes, cada voz cuenta. Los antiguos símbolos de la opresión son destruidos o transformados en memoriales para recordar lo que el continente ha atravesado. Los pueblos se reapropian su ciudades, sus medios, sus leyes. No más dictadura, no más censura, la libertad vive y esta vez está en manos de todos. Es la victoria de toda una generación. La prueba de que, aun frente a la opresión más brutal, la voluntad del pueblo puede todo derribar. Si tú también eres un rebelde de la realidad, like, comenta, comparte y suscríbete para continuar la lucha.